Buenas noches, mi nombre es Janina, soy de la ciudad de Resistencia, Chaco, y bueno, voy a contarle un par de experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, que son bastantes, digamos. Entre esas, eh, tuve una experiencia muy extraña cuando tenía aproximadamente 15 años. Yo solía ir mucho de vacaciones a Formosa, digamos, estaba en la casa de mi abuela y estaban mis tíos. Y una noche me quedé en la casa de uno de mis tíos, y bueno, esta casa estaba como alejada de la ciudad. Y bueno, la cuestión es que estaba durmiendo con mis primos, yo dormía en una cama individual y ellos al lado mío como en una cama cucheta que estaba un poco más atrás, no a la misma altura, digamos, de mi cama, digamos. Y en el medio había una mesita de luz que tenía uno de esos cochecitos, esos carritos de bebé. Cuestión que yo estaba durmiendo como mirando hacia el centro, o sea, hacia el pasillito entre la cama cucheta y mi cama. Y eh, pego como un manotazo así involuntario y cae el cochecito ese de bebé que estaba arriba de la mesita de luz. Y yo me despierto y abro los ojos y veo una bolita de luz flotando así en la oscuridad. Pero esa bolita de luz no iluminaba, digamos, el lugar. Era una bolita de luz que era la luz concentrada en sí misma, no iluminaba el lugar. Y bueno, en ese momento me agarró, o sea, tuve muchísimo miedo. Abrí los ojos y me quedé paralizada, estaba dura. Estaba bien frente a mis ojos, como, o sea, a la altura de la cama, pero bien frente a mis ojos. Cuando yo abrí, esa bolita se empezó a mover, como flotaba así como en el aire, se empezó a mover y este, se dirigió hacia la cama cucheta donde estaban mis primos, o sea, más atrás. Y subió, es como que nos estaba observando mi primo, porque subió, mi primo dormía arriba y mi prima abajo, subió, bajó. La cuestión es que en ese momento yo, em, no sé, estaba paralizada el miedo, me comían los mosquitos, la pierna estaba dura y era tanto el miedo que tenía que no atinaba a moverme, digamos. Y bueno, la cuestión es que tomé fuerzas y me di vuelta para dejar de ver, eso fue lo único que como que sentí que lo podía resolver de ese modo, digamos, me giré para mirar para otro lado y empecé a rezar, empecé a rezar, empecé a rezar, hasta que me quedé dormida, digamos. Y ahí, una vez que me quedé dormida, es como que después escucho unos pasitos así en la oscuridad, me vuelvo a despertar, es como que tengo yo el sueño muy liviano, digamos. Me vuelvo a despertar y había porque me asusté que empecé a escuchar esos pasitos, ya había vivido esa experiencia de la luz y ahí era mi prima, track, prende así la luz y era mi prima y bueno, le pedí que me acompañe, era chiquitita ella, mucho más chica que yo, tenía para 8 o 9 años. Igualmente pedí que me acompañe, que se venga conmigo porque me dio mucho miedo eso y que deje la luz prendida porque tuve muchísimo miedo y bueno, después hablando con personas del tema ovni, o sea, digamos, he también relatado esta situación y me han comentado que suelen llamarse como, son como sondas o algo así, pero la verdad es que tuve muchísimo miedo y bueno, eso fue una de las experiencias que tuve. Y después, este, otra de las experiencias que tuve en cuanto a lo paranormal, digamos, fue, bueno, yo a mí me gusta mucho el tema de los muebles, los muebles antiguos, arañas y todo eso. Y las había comprado, digamos, había comprado unas arañas en Saltelmo y un juego de living también así hermoso, terciopelo, qué sé yo, muy lindo. eh, pero eran todo antigüedades, digamos. Este, cuando traje estos muebles, digamos, a mi casa, un departamento nuevo, nuevo, eh, este, como que empezaron a suceder un montón de situaciones.
muchas situaciones muy raras, pero la más complicada fue el hecho de que mi hija vio sentado a un señor en el sillón, digamos, y eso fue el detonante para que vendamos vendamos los muebles, digamos. Pero antes que eso pasó que sonaba, por ejemplo, los juguetitos con botones, que, o sea, que había que presionar para que suenen, eh, sonaban solos. Una vez, por ejemplo, también la puerta se abría, el picaporte como de una de las habitaciones, como empezó a hacer como que parecía que había mucho viento y no había nada de viento, y se abrió la puerta y parecía como que yo estaba con mi bebé sola, eh, porque mi marido no estaba, digamos, en la noche. Y, y bueno, la cuestión se abrió la puerta y parecía que iba a salir una persona. De hecho, yo observé como para ver si pasaba alguien. La verdad que fue muy horrible. Y al otro día, al ver el picaporte, estaba todo como metido a la parte de adentro. El pistillo, no sé cómo sería, la parte esa que se mete cuando uno abre o hace para abajo la puerta para abrir, estaba como doblada todo por dentro, o sea, estaba salido de su lugar, eso estaba torcido. O sea, rarísimo. La verdad que, bueno, fue después de que mi hija una noche, por ejemplo, habíamos venido a tomar agua al comedor y ella no quiso, no quería ir a dormir de vuelta. Entonces yo digo, bueno, yo me voy, apago la luz así en el comedor y se queda ella. Y él viene gritando y pega un grito desgarrador y le preguntamos qué pasó. Un señor sentado en el sillón, eso fue el detonante para que digamos, listo, vendemos todo y se termina esto acá, porque eh, fueron muchas situaciones, digamos, estas, así las conté a grandes rasgos, pero esa fue la que yo dije, no, vendemos todo y no quiero saber más nada con las antigüedades. En otra oportunidad también, bueno, estas son dos cosas que también bueno, son muchas las experiencias, no sé por qué, digamos, las tengo, pero Una, una vez estando dormida me pasó que es como que estaba durmiendo panza para arriba y hago así, hago así como que me estaba ahogando y veo que sale como de mí algo como forma de araña. Era una araña grande, pero como una sombra, no era, yo no lo veía como algo más, digamos, sólido. Y la cuestión que La cuestión que vi que esa araña como que bajó de mi cama, yo la miraba porque encima estaba con los ojos abiertos, pero como borroso, digamos, porque recién me despertaba, y vi que subió por las patitas, digamos, subió por la mesita de luz de mi habitación y se metió en mi celular. Eso fue lo más increíble, digamos, que vi, o sea, lo vi pero como dormía, de hecho como que hice así como abriendo más los ojos porque no podía creer lo que estaba viendo y bueno, pues obviamente me quedé pensando que qué habrá sido eso, ¿no? He tenido también experiencias de lo que después se llama también, o digamos, me enteré que se llamaban los viajes astrales, en experiencias en las que, por ejemplo, em, yo veía, me vi, digamos, una noche, eh, me vi desde acostada en mi cama y como que miré hacia mi alrededor y había toda oscuridad y un hilito blanco que salía como de mí, de una parte de atrás, porque no lo veía como que salía adelante, era como la parte de atrás o algo así, y un humito filito, era como un hilito, pero era un humito finito, blanco así, como que llegaba larguísimo, que llegaba abajo, o sea, como que me conectaba a ese humito, que era como un hilo, pero como de humito, como de humo, que me conectaba abajo, a mi cuerpo. Y entonces en ese momento me acuerdo que yo dije, no, si esto se llega a cortar, yo me voy a morir y me voy a morir. Entonces como que dije, vuelvo. No sé cómo yo supe todo eso. Yo creo que es una conciencia natural que tenemos a veces de ciertas cosas, pero esto fue lo que me pasó, digamos, y en ese entonces también a la edad más o menos de 15 16 años por ahí,
Este, no había internet, yo tengo 44 años. Recién en el año, o sea, en mi casa no había internet. Recién en el año 2007, buscando hilo que une cuerpo físico con cuerpo espiritual, lo puse yo en la búsqueda, me salió que eso se llama viajes astrales. Así que, bueno, eso también me pasó. Y bueno, lo más reciente, digamos, que me sucedió, que nos sucedió a mi familia, a mí, fue el hecho de que, este, bueno, eh, el hecho de que volvíamos de viaje, ahora de la costa, y estábamos escuchando, eran las 2:30, 3 de la mañana, 2:30 aproximadamente de la mañana, y veníamos escuchando un pendrive, o sea, que donde tenemos grabada música, y empezamos a tener como una interferencia, digamos, pero no era una interferencia como habitual, era como parecía como que alguien se quería contactar, no sé cómo explicarlo. Eh, este, la verdad que nos dio mucho miedo porque justamente interferencias en un USB no es tan habitual, digamos. Sí es habitual más bien una interferencia en una radio, pero en un USB es como fue muy raro. Eso fue lo más raro y bueno, lo que hizo en ese momento, digamos, mi pareja fue cambiar el tema y bueno, se cortó como ese intento de comunicación, pero claramente la canción, o sea, no estaba rayada, o sea, no, estaba bien, ese pendrive estaba bien con esa música que tendría que escucharse bien y se empezó a hacerse todo como un corte, pero como un intento de comunicación, no sé cómo explicarlo, es bastante difícil de explicarlo. En base a ese tema, con respecto al tema ovnis extraterrestres, yo he tenido un sueño en el que recuerdo, digamos, a seres que entraban por mi ventana. Era una luz color azul, blanco, perdón, eléctrica, y entraban varios seres por mi ventana y esto es un sueño, pero lo raro de este sueño que estoy contando, que yo vi los seres, pego el grito, estaba dura de la pierna para abajo, como que no podía movilizarme y no me salía la voz. Pero lo extraño de este sueño es que siempre fue tengo el recuerdo de cuál era el olor de esos seres, digamos. Y lo recuerdo hasta ahora y esto que me sucedió, este sueño habrá sido allá por, eh, no sé, también cuando tenía 14, 13 años. Más o menos en esa época me pasó eh, eso. Y lo raro fue el olor, que me acuerdo que era un olor como agrio, un olor agrio fuerte, como el olor de los caballos, pero más fuerte, digamos, algo así era el olor que yo recuerdo. Bueno, esas son mis experiencias que me han marcado porque la verdad que justamente me intereso por estas cosas porque viví varias situaciones y que nunca fueron buscadas. eh, y bueno, este, mi familia de hecho me conoce como que tengo estas experiencias pero nunca son buscadas, son situaciones que sin querer las experimento, digamos. Agradezco que me escuchen y bueno, un gusto. Sí, por favor, quisiera revelar mi identidad porque fue algo muy feo por lo que pasé. Una vez, cuando tenía 17 años, yo, bueno, como todo adolescente sin pensar, hice un pacto con San de la Muerte, con el santo. Le dije que yo le entregaba mi alma y que él me dé todo lo que yo le pida. Desde esa noche empezó mi tormenta. No me dejaba en paz, no me dejaba dormir, me rascuñaba, me hacía millones de cosas. Te cuento un poco. Empezaron los días, llegaban las noches, como yo vivía sola con mi papá tenía su pieza y yo la mía. Él, una vez me acuesto a dormir, bueno, me acuesto a dormir bien, como toda la noche,
y yo sentía que alguien se sentaba en la punta de mi pie. La primera vez sentí que alguien se sentó en la punta de mi pie, como que mi colchón se hundió. Y yo me doy vuelta y no había nadie. Y estaba yo sola. Después la segunda noche no me pasó nada. Pasaron unos días, 2 días quizás pasó. Y volvió de nuevo. Y siempre, siempre se paraba en la esquina de, de la pared. Siempre estaba su sombra negra ahí parada. Yo la veía todas las noches a ella ahí. Y bueno, después otra noche más, ella, no sé si es ella o él, eh, se fue. Yo ya me estaba por dormir y siento así como que alguien me apoyó la mano en mi almohada y me doy la vuelta y no era nadie. No era nadie. Yo trataba de no darle oportunidad ni nada. Pero fue feo, sí, me sentía incómoda porque estando sola, mi papá dormía en una pieza que quedaba al fondo y yo adelante. Y bueno, pasaron unos días, yo siempre veía esa sombra negra, nunca podía dormir, me daba insomnio. Pasaron los días y tenía que dormir yo sí con alguien. Y a veces, como mi hermana tiene su casa, no podían quedarse conmigo, tenían que cuidar a sus hijos. Me quedaba sola. Porque cuando yo estaba con alguien era como que él no se aparecía, no me molestaban, pero cuando yo estaba sola sí. Y bueno, pasó así, me molestaban. Y una vez estaba durmiendo, y no sé si era mi sueño o pasó en realidad, yo sentía que alguien me agarraba de los pies y me quería bajar abajo de la cama, me estiraba. Y como que otra persona no dejaba que me tiren abajo de la cama, me agarraba y yo sentía que era una lucha. Y yo en mis sueños sentía que yo le hablaba a mi mamá, y yo le decía, mamá, ayúdame. Pero que ella estaba al lado mío, a unos pasos de mí, y no, y ella no me escuchaba, que ella se reía. Después no sé cómo pasó que de repente me levanté de golpe. Bueno, pasó, lo dejé pasar. No, la verdad que nunca pude contarle a mi padre porque como que él era un hombre muy ocupado en sus ciertas cosas. Él no me creía realmente, decía que yo estaba loca, pensaba que yo me drogaba y me decía que yo estoy loca, que deje de boludear. Pasó, y bueno, ya se me hacía costumbre verla, la sombra negra ahí frente mío. Pasó una vez que llego de la calle, de la casa de un amigo llego, y me voy a acostar, me descambio, me saco el jean, la remera, todo, me pongo cómoda para dormirme. Y me duermo. Al otro día me ardía la pierna y yo decía, ¿por qué me arde la pierna si yo no me lastimé, yo no me golpeé nada? Y cuando me miro tenía un rasguño así horrible, grande. Y yo me quedé sorprendida, helada, porque digo, pero si yo no me golpeé, yo no me raspé, ¿cómo puede aparecer eso de repente en mi cuerpo? Pasó, no, nunca conté nada a nadie, hasta que una vez estaba lavando los platos. Eso todo pasaba de noche, hasta que una vez se atrevieron a molestarme de día. Yo estaba por lavar los platos, juntando todo, acomodé los platos todos ya para lavarlos, y estaba lavando tranquilamente. Justo nos juntamos una tarde en familia, lavando los platos, y estaban mis sobrinos. Y yo digo, y bueno, mientras yo lavaba, en un momento sentí un solo grito en mi oreja, horrible, así, un escalofrío mal que no aguanté más. Te juro que ahí fue lo peor, ya no aguanté, me tiré a llorar mal, porque no me dejaban en paz, no me dejaban en paz. Para mí ya era mucho, está bien todas las noches, pero mira, te cuento y me dan una gana de llorar, pero gracias a Dios me acerqué a la iglesia, pedí ayuda, me santiguaron
mi pieza, me echaron agua bendita, hicieron muchas cosas para ayudarme, para que ya ese espíritu se vaya de ahí, de mi casa, de mi entorno, para que no me moleste más. Ese día fue lo peor que me pasó. No aguanté más, me eché en llanto y bueno, eso es lo que yo tenía para contarles. Así que muchas gracias, no sé si me van a creer o no, pero lo que yo les estoy contando es muy real. Lo viví en carne propia y es horrible. Así que el mejor consejo que le puedo dar a los que escuchen o no este audio, que no jueguen con con ese santo. Jueguen porque la verdad es que es maligno. Es maligno y no te deja en paz. Hasta que no pedí ayuda no te dejan en paz. Muchas gracias.